Gobierno del Perú. El Perú primero. En esta oportunidad vamos a abordar el curso Abordaje y manejo de casos sospechosos y confirmados de COVID-19 en el primer nivel de atención. La unidad 4, Vigilancia epidemiológica, el tema 1, Notificación de casos y marco normativo. El objetivo de esta sesión es establecer los procesos, metodologías e instrumentos para la notificación epidemiológica de COVID-19 en el país, a través de todas las unidades de notificación a nivel nacional. Recordar que la notificación es la comunicación oficial que realiza el responsable de la vigilancia epidemiológica o quien haga sus veces en todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados, de cualquier unidad notificante que haya detectado o recibido y verificado el reporte de comunicación de una enfermedad o evento sujeto a vigilancia epidemiológica. La notificación de una enfermedad o evento a vigilar puede ser inmediata, semanal o mensual, según corresponda la enfermedad o el daño que se va a vigilar. Entonces, esta es una herramienta importante de que todas las enfermedades que se vigilan a nivel nacional no tienen que ser de notificación obligatoria, ¿no? Entonces, eso es algo importante que tenemos que tener. La notificación de casos de COVID-19, asimismo, es de carácter obligatorio en todos los establecimientos de salud, tanto públicos como privados. Incluye los establecimientos de salud, de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, etc. El flujo de la notificación sigue las pautas de la Red Nacional de Epidemiología, desde el nivel local, desde el establecimiento de salud, hasta el nivel nacional, ¿no? Mediante los flujos correspondientes, ya sea una microred, una red, y después a la DISA, DIRESA, y luego al Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades, en los cuales realizamos la notificación de los casos. Para esto es necesario conocer cuál es la definición de caso de COVID-19, que es la actual definición que se ha plasmado en la alerta epidemiológica número 19 del año 2020. Se define al caso sospechoso como aquella persona con alguna infección respiratoria aguda que presenta tos o dolor de garganta y al menos uno o más de los siguientes signos y síntomas. Entre ellas tenemos el malestar general, la fiebre, la cefalea, la dificultad para respirar y la congestión nasal. En la definición de caso, si nosotros observamos desde que inició la epidemia, la pandemia del COVID-19, esta definición ha ido modificándose permanentemente. Entonces, significa que esta es una definición muy dinámica, en la cual hay que estar atentos a las alertas que emite el Centro Nacional de Epidemiología para poder verificar cuál es la definición de caso actual. Entonces, la última, la definición de caso que se está utilizando actualmente es la que hemos presentado acá. No es la definición que es más sensible en la vigilancia para poder captar el mayor número de casos. Entonces, cuando hablamos también de la pandemia de COVID-19, tenemos que considerar inicialmente a todo caso sospechoso, ¿sí? Aquel que presenta algún síntoma o signo o síntoma. Entonces, quiere decir que las personas asintomáticas que tengan un resultado positivo no podemos clasificarlas dentro de un caso sospechoso, sino como una persona que tenga una infección asintomática. Eso hay que tener en cuenta para poder hacer el análisis posterior de la información. El caso confirmado es aquel caso sospechoso que tiene una prueba de laboratorio positiva para COVID-19. Sea esta una prueba de reacción en cadena de la polimerasa transcriptasa reversa en muestras respiratorios, más conocida como el RT-PCR, o una prueba rápida de detección de IgM, IgG o IgG-IgM a la vez.
Entonces, cualquier resultado positivo a cualquiera de estas pruebas que estamos mencionando, vamos a considerar que es un caso confirmado. Pero ojo, estamos diciendo que el caso confirmado es aquel caso sospechoso. Cuando hablamos de sospechoso, repetimos, es aquel caso que presenta alguna sintomatología respiratoria. Dentro de la alerta 19 se ha incluido esta definición, que es la infección asintomática, lo que le estaba comentando, que es aquella persona que no presenta signos o síntomas de sospecha COVID-19 con un resultado positivo de laboratorio. Hasta la fecha no se sabe exactamente cuál es el rol que cumplen estas personas asintomáticas positivas en la evolución de la epidemia de COVID-19. ¿No? También estamos tratando de identificar ese papel que cumplen estas personas. Pero es importante, de todas maneras, tener un registro de estos casos, ¿no? Para saber también dónde van a realizarse las intervenciones de forma adecuada, de forma oportuna, y poder disminuir el número de casos a nivel de la población. Que ante la identificación de un caso sospechoso, debe implementarse todas las medidas de respuesta inmediata, sin esperar el resultado de confirmación por laboratorio. Cuando hablamos de las medidas de respuesta, hablamos de la atención clínica del paciente, ¿no? La observación periódica de la evolución de sus signos y síntomas. Si no presenta una gravedad o requiere ser hospitalizado, tenemos que entrar. No tenemos que esperar la confirmación por laboratorio, por favor. ¿Sí? Tenemos que actuar inmediatamente ante la identificación de un caso sospechoso. Si la persona cumple la definición de caso sospechoso, los pasos siguientes debemos de implementarlas inmediatamente. Asimismo, es importante, dentro de la notificación de los casos, la identificación, el registro y los flujos de notificación. Todo el personal de salud, de todos los establecimientos de salud, deben estar capacitados para identificar un caso sospechoso. Como ustedes ven, la definición de caso sospechoso es una definición muy simple, ¿no? Una persona con infección respiratoria aguda, cualquier resfrío común que presenta tos, que presenta estornudos, ¿no? Es una persona que tenga una ira y además presenta algunos de los signos y síntomas que hemos mencionado, ¿no? Malestar general, dolor de cabeza, congestión nasal, fiebre, etc. Esa persona que capte el caso sospechoso debe reportarlo inmediatamente al responsable de la vigilancia epidemiológica del establecimiento de salud. La captación de los casos de COVID-19 se realiza en los servicios de emergencia, consulta externa u hospitalización de los servicios de salud y en la comunidad. Eso significa que la vigilancia epidemiológica que nosotros debemos realizar debemos hacer una vigilancia activa y pasiva. Activa al ir a la comunidad a hacer la búsqueda de los casos, que generalmente lo hacemos a través de los tamizajes, a través de la identificación de los casos en diferentes lugares, como por ejemplo mercados, paraderos, ¿no? Y que esa es la función principal que tiene que hacer el primer nivel de atención al momento de la identificación de estos casos, la captación de estos casos sospechosos. Y la captación de los casos de forma pasiva es aquel cuando el paciente llega al establecimiento de salud para recibir la atención porque ya comienza a tener algún signo o síntoma. Asimismo, el personal de salud que brinda la atención del paciente sospechoso confirmado es el responsable de consignar los datos y el diagnóstico según la clasificación CIE-10, ¿no? De la enfermedad de COVID-19, en todos los registros que se utilizan en los establecimientos de salud, ya sea la historia clínica, los formatos GIS, el libro de emergencia, el libro de egresos hospitalarios, y en el caso de defunciones por esta causa, ¿no? En los certificados de defunción. Entonces, esto también hay que tener en cuenta, que deben de registrar claramente la clasificación CIE-10 de estos casos, para poder de ahí, el responsable de epidemiología, obtener la información de cuántos casos se están reportando por esta enfermedad. Una vez identificado el caso sospechoso, el personal responsable de la atención registra el caso en la ficha de investigación clínico-epidemiológica de COVID-19 y reporta el caso al responsable de la vigilancia del establecimiento de salud. Esta es una acción muy importante, que no solamente es identificar el caso y ya lo dejamos ahí, sino que hay que notificar ese caso, ¿no? Hay que completar la ficha de investigación clínica epidemiológica que está dentro de la directiva de COVID-19
¿no? Y la cual es el responsable de vigilancia luego va a reportar ese caso. ¿A quién va a reportar? A su nivel inmediato superior. Ya sea, si es un establecimiento de salud de primer nivel, lo va a reportar a su microred o a su red. Y posteriormente, esta lo va a reportar a la DIRIS, DIRESA o JERESA correspondiente, ¿no? A través del aplicativo NotiWeb del Centro Nacional de Epidemiología. El responsable de epidemiología o quien a sus veces debe garantizar que se realice la investigación epidemiológica del caso con la correspondiente obtención y envío de la muestra al laboratorio de referencia regional. Esto si es que es una prueba de PCR. Si fuera una prueba rápida, también tiene que garantizarse de que se tome la prueba rápida para poder identificar oportunamente ese caso que cumple la definición de caso sospechoso y pueda tener un resultado positivo. El responsable de la vigilancia epidemiológica también del establecimiento debe de garantizar el control y la calidad de esta ficha epidemiológica, ¿no? Porque la información que se consigna en esta ficha es de suma importancia para nosotros para poder hacer el análisis correspondiente de la tendencia de la enfermedad, dónde son los lugares donde se están presentando casos, si hay conglomerados de casos o si hay algún brote de COVID-19 en algún lugar. Entonces tenemos que tener en cuenta estas fichas, tienen que estar completamente llenadas, tenemos que tener la información que sea la verídica para poder tener toda la magnitud de la enfermedad, ¿sí? Y si observara que la ficha está mal llenada, debe de completarla o corregirla, no sé, el contenido según corresponda. Asimismo, el responsable de la vigilancia, no como hemos dicho, del establecimiento de salud o de la microred, de la red, donde son los centros de digitación de la información, no deben de ingresar al aplicativo de la vigilancia de COVID-19, ¿no? Que está disponible en la página web del CDC, ¿no? A través de ese enlace que estamos observando en la pantalla. Entonces, es importante la notificación que sea de forma oportuna. Asimismo, el responsable de epidemiología del hospital, esto para los casos que requieren ser hospitalizados, debe reportar diariamente el estado de los casos confirmados, no por COVID-19, para observar la evolución de estos casos, ¿no? Si están de forma estacionaria, si tienen una evolución favorable o de lo contrario una evolución desfavorable. Asimismo, a través de este aplicativo también se debe de reportar de manera inmediata toda defunción que ocurra por COVID-19. Recordar que para clasificar a ese fallecido no por COVID-19, el COVID tiene que haber sido la causa básica de la defunción. Si la persona falleció, por ejemplo, en un accidente de tránsito y presentaba COVID-19 positivo, no lo vamos a considerar como un caso de COVID-19. No sería un fallecido por COVID-19, sino por otra causa, ¿no? Entonces, eso también tenemos que hacer en la investigación epidemiológica oportuna para poder clasificar bien estos casos. Todo caso debe ser investigado por el responsable de la vigilancia epidemiológica, quien lidera y coordinará con el laboratorio para organizar brigadas dentro de las 48 horas siguientes a su notificación. Esto generalmente en casos de brotes para poder captar a la mayor cantidad de casos. Hay que recordar, ahorita estamos en situación de pandemia del COVID-19 y la información que se brinda por cada una de las unidades notificantes a nivel nacional es de suma importancia para ver las tendencias de la enfermedad, como repito, ¿no? Que es muy importante la participación de cada uno de ustedes. Nosotros acá en el CDC estamos dispuestos a apoyarlos en cualquier dificultad que tengan, en cualquier contenido o en cualquier apoyo que ustedes soliciten para poder apoyarlos en cualquier momento. Esa es la presentación que estamos realizando. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.